Buenas noches, mi nombre es Darío Franco y esta es una emisión más de los videos de Así habla mi ángel. En este caso quiero platicar con ustedes acerca de lo que sí debemos hacer y sí debemos decir, sí debemos pensar y sí debemos sentir. Bienvenidos. Para entrar en tema, me gustaría comentarles acerca de, primeramente, algo que resulta muy difícil para mucha gente y que tiene que ver con nuestras emociones. Porque desde cierto punto de vista y con determinadas situaciones o circunstancias que nos presenta la vida, a veces resulta bastante complejo y bastante complicado poder lograr un estado de equilibrio emocional. Entonces, el tener sentimientos y emociones negativas resulta definitivamente en una activación de nuestro campo electromagnético en esa misma frecuencia. El tener nuestro campo electromagnético en esa frecuencia, desde luego que va a desembocar en que justamente pues vamos a traer mucho más de esa frecuencia tarde o temprano. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer para poder controlar nuestro estado emocional aún, digámoslo así, en la adversidad? Como hemos platicado en otras ocasiones, resulta que el sufrimiento y la felicidad son alternativas, son opciones que nosotros tenemos, ya que nosotros de alguna forma pues podemos experimentar dolor en nuestra vida. Sin embargo, el sufrir es y requiere de toda nuestra entera participación y contribución al respecto. ¿De acuerdo? Igualmente, como he dicho, podríamos tener y poseer prácticamente todo lo que necesitemos para vivir y existir de manera eh, adecuada y aún así no ser felices del todo. Entonces, yo les quiero compartir un tip o una idea que a mí me ha resultado bastante bien. De hecho, la trabajo mucho en los talleres que doy de manera presencial y remota acerca del desarrollo espiritual. Y esta técnica consiste en cómo lograr rápidamente sentirnos felices. Y es una técnica yo considero bastante sencilla, pero que da muy buenos resultados. Desde luego que depende mucho de la situación que esté viviendo cada uno de ustedes y las ganas y el esmero que pongan en hacer esta técnica que yo llamo de la felicidad. Y bueno, entrando ya en ella, pues consiste básicamente en que ustedes tienen que traer de sus recuerdos la escena más feliz de la que tengan memoria. Puede ser una reunión familiar, puede ser una súper buena noticia, pero es importante que este recuerdo en él estén la mayor cantidad de personas que ustedes amen. De tal forma que cuando de pronto pasa algo muy positivo en la vida de ustedes, les produce una felicidad que comparte mucha gente en ese momento. Entonces la idea es traer ese recuerdo, pensar en él e intentar vivirlo en nuestros pensamientos. Recordar la escena cuando estamos viendo a todos felices, recordarnos a nosotros mismos sonriendo, probablemente a carcajadas, y entonces empezar a atraer y a jalar esa sensación de ese momento en nuestro corazón y dentro de nosotros multiplicar y potenciar ese sentimiento de alegría y de gozo. Entonces, al empezar a vivirlo y revivirlo nuevamente, es como ocupar nuestra mente en cosas positivas de esa misma frecuencia. Entonces, nosotros podemos potenciar la alegría multiplicando la sensación de felicidad, así como muchos en algún punto nos ha pasado que somos expertos para atraer el sufrimiento a nuestras vidas.
compadeciéndonos de nosotros mismos, etcétera. De la misma manera, probablemente, bueno, no probablemente, con seguridad les digo que van a poder multiplicar la felicidad en su corazón. Y para continuar con el tema que quiero compartir el día de hoy, les quiero decir que una vez que su corazón está experimentando ese gozo y esa felicidad, aunque sea por unos pequeños instantes, es en ese justo momento en el que debemos sincronizar nuestros pensamientos pensando la situación que deseamos. Si estamos pasando por una etapa difícil, entonces la recomendación sería pensar que todo es al revés totalmente, que todo lo que están ustedes experimentando y viviendo es al revés. ¿Cómo serían las cosas desde una perspectiva en la que esa transición de dolor que están experimentando fuera y estuviera sucediendo y aconteciendo totalmente al revés? Es decir, en lugar de que haya separación, hay unificación. En lugar de que haya muerte, haya vida. En lugar de que haya discordia, haya armonía en sus vidas. Justo con la gente con la que ustedes pudieran estar experimentando los problemas actualmente. De esta manera, ustedes lo que van a hacer al tener ese gozo en su corazón de sus recuerdos anteriores y sincronizar con sus pensamientos todo este aspecto positivo, aunque no sea real en ese instante, lo que va a suceder es que ustedes van a activar su potencial de cocreación para beneficio de la situación que ustedes están experimentando. Cuando son situaciones difíciles en la vida, lo último que se necesita es más negatividad. Entonces, el jalar sufrimiento va a perjudicar dramáticamente lo que nos acontece en nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería como que la mecánica o la dinámica para poder adquirir un relativo optimismo y tener un pequeño trance, un paréntesis de alegría y gozo aún en situaciones adversas. Obviamente el experimentar cuestiones negativas en nuestra vida y nosotros tratar de salir adelante, luchar contra esos malos momentos y esos tragos amargos de la vida, en eso consta justamente la batalla que todos vivimos en nuestra vida. Entonces es la forma de ganar un poco de terreno a todo ese sufrimiento que como humanidad llegamos a experimentar. Si no es tan real en ese momento, pues por lo menos en nuestro corazón y en nuestra mente pudiera serlo. Y estoy seguro que con este poder de cocreación que cual hijos de Dios todos llevamos, tarde o temprano vamos a ganar esa batalla de oscuridad. Hablando en relación a lo económico, a lo que para muchos de ustedes es opulencia, yo les podría comentar que en realidad la opulencia no únicamente tiene que ver con lo económico, sino que tiene que ver también con el amor, la felicidad, la armonía, la paz, la sabiduría. Y ustedes pueden tener opulencia de absolutamente todo, de tal forma que tenemos nosotros que comenzar a educar nuestra forma de pensar y nuestras emociones. Empezar a cancelar de nuestra vida palabras como me estoy muriendo de hambre, aunque sea en juego, palabras como no tengo, no me alcanza, cuánto es lo menos, por qué lo das tan caro, etcétera. Y empezar a intercambiarlas por palabras como estoy mejor si como, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no estoy transmitiendo la idea de me estoy muriendo de hambre, estoy transmitiendo la idea de estoy mejor si como, vamos a comer. ¿Me explico? Si ustedes dicen no tengo dinero, les dicen, oigan, ¿saben qué? Vamos a organizarnos y vamos a comer a tal lugar o vamos a tomar unas copas en algún lugar, lo que ustedes digan, a donde los inviten o las inviten. Y entonces ustedes, en lugar de decir
no puedo porque no tengo dinero, o decir no puedo, entonces ustedes están emanando una señal al universo que dice, yo no puedo tener esos momentos de felicidad o de convivencia. Si dicen no tengo dinero, entonces están enviando una señal para solicitar justamente no tener dinero. Entonces, ¿cómo tenemos que responder? Podemos responder como en otra ocasión, por ejemplo. No resaltar la carestía que estemos experimentando. Podemos pensar, por ejemplo, viene un mejor momento para que lo hagamos. ¿Me explico? Entonces la idea es sacarle la vuelta manifestando algo positivo en relación a eso. Podemos pensar, por ejemplo, es una excelente idea, ¿por qué no lo planeamos mejor? Y eso nos abre la pauta para poder adquirir los recursos que necesitemos para poder acompañarlos en esa sesión. No utilizar las palabras no y no utilizar las palabras que estén asociadas con lo negativo en relación al dinero y a la capacidad que tenemos para ejercer nuestra vida. En otras palabras, nunca utilizar no puedo, sino darle la vuelta con alguna palabra creativa y que nosotros incluyamos en esa misma expresión que sí lo vamos a hacer, que estamos contentos de hacerlo y que va a haber un momento ideal para nosotros. Probablemente ese no sea el momento ideal, y aunque yo mismo estoy diciendo que no utilicemos la palabra no, y creo que la he dicho como 20,000 veces en este video, es justamente porque no es una labor sencilla. Pero cuando yo le estoy explicando ahorita, estoy tratando de dar a entender un mensaje. Sin embargo, cuando a nosotros nos ofrecen invitarnos a algún lugar y por alguna determinada circunstancia no estamos en condiciones de ir, activamos una emoción negativa que, sumada a las palabras, entonces activa el poder de cocreación en nuestro perjuicio. Y en el video que estoy haciendo ahorita, pues no tengo un sentimiento negativo, gracias a Dios, afortunadamente, y para nada. Entonces, las palabras que estoy diciendo, ejemplificando lo que estoy explicando, no tienen una repercusión dramática para mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que decir, por ejemplo, cuando alguien nos está vendiendo algo y que está tratando de abusar con un precio excesivo y que nosotros lo identificamos? En lugar de emanar una expresión de cuánto es lo menos, es que está muy caro, etcétera, en ese momento lo que estamos haciendo es manifestar que está fuera de nuestro alcance, cuando lo que queremos manifestar es que es un abuso. Y justamente así lo podemos decir. En vez de decir está muy caro, podemos decir me parece que estás abusando con el precio. ¿Me explico? Entonces no estamos manifestando una incapacidad o una falta de, digamos, de poder adquisitivo para no comprar lo que nos parece excesivo, sino que estamos manifestando la problemática que vemos sin agraviarnos en ninguna forma con nuestras propias palabras. ¿De acuerdo? Cuando decimos, por ejemplo, oye, ¿te llamas fulanita de tal? Si ustedes dicen yo no soy, entonces el yo no soy es una activación inversa de autorreconocernos como los hijos del Creador Supremo. Y esto deriva en una limitación dramática de nuestro potencial divino que debería estar manifestando en cada ser humano. Entonces, al utilizar la expresión yo soy, pero de forma negativa, estamos perjudicándonos muchísimo más dramáticamente que cuando decimos no tengo, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Si nos pregunta alguien, oye, ¿tú sabes tocar el violín? Podemos decir, debe ser otra persona. Podemos decir, ¿estás jugando? O algo así. ¿Me explico?
No decir, yo no puedo, yo no sé, ¿sí? Oye, te llamas fulano de tal, fulanita de tal, debe ser alguien más. O estás confundido. ¿Me explico? Entonces ahí lo que estamos haciendo es expresar la situación no utilizando expresiones que sean en nuestro agravio personal. ¿De acuerdo? Básicamente se trata de eso. Y también es muy importante que ustedes se den cuenta de que lo que respecta al dinero para la opulencia, en nuestro cuerpo tenemos un polo positivo y un polo negativo que suelen estar invertidos en aquellos que son zurdos, pero nuestra mano positiva en quienes somos diestros representa el polo positivo y la mano izquierda representa el polo negativo. Como muchos de ustedes saben, en electrónica, en electricidad, el flujo de electrones va siempre hacia el lado negativo. Entonces podemos asumir que mi polo negativo es el que recibe y mi polo positivo es el que está habilitado para poder entregar. De tal forma que yo recomiendo ampliamente que cuando ustedes vayan a pagar, paguen con su mano derecha y cuando van a recibir cambio o vuelto o como le llamen, lo reciban con la mano izquierda. Si reciben un pago, lo reciben con la mano izquierda. Y si ustedes se dan cuenta cuando tienen dinero y tienen una cantidad determinada que utilizan para adquirir algún bien o comprar alguna cuestión, alimento o lo que sea, empiezan a agotar ese recurso que se llama dinero. Entonces, conforme yo voy adquiriendo cosas, voy gastando mi cantidad de dinero que yo poseo. Desde luego que yo voy a recibir algo a cambio, a menos de que ustedes estén donando, y lo que ustedes recibirían a cambio no sería pues material necesariamente, sino que sería una satisfacción. Entonces, si ustedes tienen en mente que están gastando el dinero y que se les va a terminar, pues justamente están activando un estado emocional, y cuando vuelvan a revisar cuánto dinero les queda, entonces van a activar su mente justamente para mandar una señal al universo indicando que está agotándose el dinero. En cambio, si nosotros tenemos una concepción y una idea de que se trata de un flujo energético, este dinero, y dejo de verlo como dinero, yo sé que puedo multiplicar los flujos energéticos con mi estado emocional y con mi pensamiento, y por lo tanto este flujo energético que yo utilizo como un mecanismo o como un proceso de intercambio, porque yo te doy este flujo energético a cambio de alimento, a cambio de el gozo de que estoy ayudando a alguien, a cambio de que estoy comprando un mueble, un auto. Entonces yo siento de regreso y de retorno a mí lo que estoy entregando, y esto va a derivar en que esa sensación de que se me está agotando se disuelva de mis pensamientos, se desaparezca. No voy a pensar en que se me está agotando, voy a pensar en que estoy haciendo un intercambio, un flujo energético, y estoy obteniendo algo a cambio. Absolutamente todo en el mundo y en el universo es energía. Entonces, así esté comprando alimento o un objeto o algún bien, estoy adquiriendo energía que va a tener una finalidad. Por ejemplo, si son alimentos, la finalidad pues es mantenerme con vida a través de los alimentos que consume mi cuerpo. Por lo tanto, estoy utilizando mi flujo de intercambio energético para mantenerme con vida. Me parece que es un intercambio justo y necesario. Entonces, no me siento más débil, al contrario, ahora siento que tengo la oportunidad de vivir bien y más, porque acabo de adquirir y hacer un intercambio energético por una energía que voy a transformar en proteínas, en alimento, en nutrientes para mí, y que me van a mantener sano y con vida, ¿de acuerdo?
Entonces es como tener una mentalidad distinta. También por otra parte, la energía nosotros de intercambio la podemos ordenar. Si fuesen billetes, mucha gente dice, bueno, voy a poner mis billetes de menor a mayor. Entonces lo primero que yo veo en mi cartera, pues es el billete de menor denominación. Entonces cambiemos esa polaridad y digamos, bueno, voy a colocar los billetes de mayor denominación para que siempre que yo vea el dinero en mi cartera, vea abundancia. Entonces psicológicamente me va a tener un impacto en mí que yo voy a ver mi cartera con abundancia. ¿De acuerdo? Aunque sea el único billete de esa denominación que tengamos en ese momento de nuestra vida. El objetivo es que siempre tengamos en mente esa sensación de abundancia, de que no estoy perdiendo el flujo energético que llamamos dinero, porque estoy adquiriendo muchas cosas hacia mi vida, hacia mí, hacia mi beneficio. Entonces eso nos va a quitar un poco esa sensación de decir, híjole, no voy a gastar porque está muy caro. Entonces no pensemos en eso, pensemos más bien en la necesidad. Necesito comprarlo, me hace bien, me ayuda a vivir mejor, a estar mejor, entonces vale la pena consentirnos desde cierta perspectiva, porque al consentirnos y mantener nuestro corazón feliz de alguna forma hace que empecemos a traer más esa felicidad hacia nuestra vida. ¿De acuerdo? Claro, también hay de gustos a gustos y hay cosas que pudieran hacernos feliz, pero a lo mejor son cosas vanas y superficiales. Entonces cada uno tiene que evaluar en realidad qué es lo que desea experimentar y poseer en este mundo. Y si en algún momento dado necesitan procurarse algún gusto caro, innecesario para su existencia, y en verdad tienen ese deseo de experimentar esa posesión, experimentenla. No se limiten, pero tampoco cambien las prioridades en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, si obviamente, si nuestra prioridad se convierte en los alimentos, pues intercambio por alimentos y me procuro mi paz interior. No voy a dejar de comer y de consumir mis alimentos por comprarme una ropa, unos tenis, un perfume o algún dispositivo de muy alto costo, ¿verdad? Vamos a procurar tener pues siempre ese equilibrio en nuestras necesidades y aquello que valoramos. Y si estamos pensando que cosas muy superficiales nos hacen muy felices, entonces seguramente deberíamos de echar un vistazo a nuestra opulencia emocional asociada con el amor, asociada con la compañía, con la honestidad, la sinceridad y algunos valores que tenemos como seres humanos y que pues de alguna forma hemos dejado un poquito sin prestarle cierto interés, ¿de acuerdo? Entonces es importante anular las sensaciones de carestía, anular los pensamientos como me voy a quedar sola, me voy a quedar solo, nadie le llamo la atención, me veo mal, etcétera. ¿De acuerdo? Más bien vamos a tratar de ver todas las cosas positivas que tengamos. Y si tenemos algún defecto físico que podamos nosotros cumplir, cubrir de manera positiva, vamos a suponer la obesidad, que es uno de los problemas pues más comunes últimamente en nuestra sociedad. Si estuviésemos hablando de la obesidad, para mucha gente resulta una situación bastante complicada y compleja, ya que su cuerpo ha encontrado bastante, podríamos decir, que dependencia a determinadas sustancias, como pueden ser el azúcar, los carbohidratos, etcétera. Entonces el cuerpo ya los pide, los exige, y si no me los como, entonces es como el cigarro, es como el café o como la droga,
que empiezo a tener una desesperación por proporcionárselo a mi cuerpo. Entonces, en ese caso yo lo que recomiendo es que ustedes hagan un proyecto para salvar su vida, para poder decir, bueno, voy a extender mi vida unos 15 años, unos 10 años, que no le vienen mal absolutamente a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer un proyecto de vida, entonces estaríamos utilizando todos nuestros sentidos en justamente mitigar esa sensación. Y así como hay una recuperación con relación al alcoholismo, al tabaquismo, a la drogadicción, también puede haber una recuperación y una oportunidad para quienes procuran el consumo excesivo de determinadas sustancias que resultan en la obesidad. Entonces la satisfacción de haber logrado eso les va a dar la satisfacción y les va a abrir todo un campo de posibilidades a través del cual ustedes se van a dar cuenta del potencial que tienen como seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer para reemplazar determinadas adicciones? Bueno, en mi caso resulta muy atractivo poder encontrar otras cosas que me den y que me llenen de satisfacción. En este caso, el desarrollo y la evolución espiritual para mí son una causa de muchísimo gozo en mi corazón, en mi ser, y definitivamente me hacen muy feliz. Entonces, por esa razón, el hecho de estar manejando la energía, el hecho de poder canalizarla por mi cuerpo, hacerla llegar a la gente, poder contribuir en determinadas enfermedades o situaciones de la vida, me ha resultado tan satisfactorio que prácticamente se vuelve secundario muchas cosas en mi vida que realmente me doy cuenta que no necesitaba. ¿De acuerdo? Y entonces obviamente pues no tenemos que perder el equilibrio, tenemos que buscar algo que sea positivo y que nos produzca mucho, mucho placer, de tal forma que lo intercambiemos por esa adicción y entonces encontremos un balance emocional y de la satisfacción y de las sustancias que nos producen el placer y el gozo en nuestro cuerpo para reemplazarlos por esos carbohidratos, esos azúcares y esas sustancias que pues resultan nocivas para nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Por otra parte, también es importante que nosotros empecemos a entregarle un valor a cada cosa que nos rodea. Yo, como le he dicho a mucha gente, les he consultado y alguna vez has sentido la energía de una planta, de una plantita pequeña que ustedes tengan ahí en su escritorio, en su mesa, ahí en su casa. Les he preguntado que si han sentido la energía que tiene el viento, por ejemplo. Y no estoy hablando de la fuerza del viento, de un viento huracanado, ¿verdad? Estoy hablando de la energía que el mismo aire que está delante mío y entre su monitor o su teléfono y ustedes hay. Si han percibido la energía, por ejemplo, que tiene una montaña, por ejemplo, un río, la energía que lleva el agua, un pequeño vaso con agua, la cantidad y el potencial energético que existe en cada uno de esos elementos. Entonces, cuando no conocemos nada de eso y nos parece absurdo que una pequeña hoja de un árbol posea energía, entonces pierde valor para nuestro pensamiento. Entonces no me interesa si al pasar me atoro con una planta y la rompo parcialmente, o si veo alguna flor y la piso. No me va a interesar, por ejemplo, si voy a una montaña y la contamino dejando la basura de los productos que yo consumo. Entonces eso va a desembocar y va a derivar en un desequilibrio, porque entonces nosotros inconscientemente estamos enviando un mensaje de tú no me importas. ¿Me explico? Entonces, al estar enviando esos mensajes de tú no me interesas, no formas parte ni de mis pensamientos ni de mis intereses, entonces es justamente lo que vamos a empezar a traer a nuestra vida. En los ejercicios de los talleres, ya estoy haciendo por cierto comerciales, que yo doy, enseño a la gente a experimentar la fuerza
de la naturaleza, la fuerza de la tierra, la fuerza de las montañas, de las plantas, del agua. Entonces, al experimentarlos en su cuerpo físico y sentir esa energía en su piel y poder empuñar esa fuerza con sus manos, desemboca en que empezamos a cambiar nuestros valores y empezamos a darle un valor a las cosas que probablemente no lo tenían. ¿De acuerdo? Entonces resulta sumamente importante adquirir y aquilatar las cosas que tienen un verdadero valor profundo en la existencia en nuestro mundo. Y por supuesto podemos hacer un ensayo y decirles vamos a colocar el teléfono más caro que haya en el mercado y vamos a conectarnos con su energía para ver qué nos puede proporcionar de manera benéfica. No necesito explicar el resultado que vamos a tener, ¿de acuerdo? Pero sí vamos a encontrar que tienen una relativa energía y no justamente por el valor económico que tenga el dispositivo, sino por la cantidad de elementos, de metales que pudiera tener y que nosotros de alguna forma podemos extraer esa fuerza y experimentar en nuestro cuerpo esas sensaciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se debe que no tengamos un aprecio por los toros en las fiestas taurinas? ¿A que no tengamos un aprecio por los animales en los mataderos? ¿A qué se debe a que no respetemos la naturaleza y construyamos en el lugar en donde vivía por miles o cientos de años un árbol? ¿Por qué no lo respetamos? ¿Por qué nos sentimos más importantes o que algún animal? Esto se da porque no conocemos el potencial y lo que representa para el equilibrio energético, humano, emocional, porque ninguna persona casi sabe cómo poder extraer conocimiento, información de una planta. ¿Cómo puedo obtener conocimiento e información de un árbol que por cientos de años ha existido sobre la faz de la tierra? Entonces, yo no puedo encontrar cómo valorar y respetar porque simple y sencillamente es el fruto de nuestra ignorancia. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los objetivos que tengo en la vida pues es despertar a las personas, contribuir a que sientan, a que vean y vivan el mundo con todo lo que los rodea y lo que no han logrado experimentar, que se den cuenta de que hay más cosas a su alrededor que no conocen, que no han sentido, porque simplemente tienen una vida sumamente mundana, con intereses económicos, con intereses de poder, con intereses de decir me voy a salir con la mía, yo siempre gano, yo siempre tengo la razón, soy el mejor, y una serie de cuestiones que definitivamente son absurdas. ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente es todo lo que quería comentar con ustedes. Les agradezco mucho que hayan llegado a esta parte del video, hasta el final, y escuchen todo mi bla 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 y mucho de eso que comparto cada vez con ustedes. Les mando un fraternal abrazo. Soy su amigo Darío Franco del canal Así habla mi ángel, que empecé más o menos en el 2003 probablemente, algo así, 2002. Y un gusto tenerlos aquí. Denle suscribir y denle un pulgar arriba, porque eso me ayuda bastante y me motiva a que en realidad hay gente que recibe el mensaje, aunque de una o de otra forma me lo hacen saber, pero siempre es grato ver un like en el material que, que, que generamos todos los youtubers y los que expongan material en internet por cualquier medio. Ya hasta estoy haciendo comerciales. Que tengan buena noche, hasta luego. Estamos en contacto. Darío Franco.